Como mencionó, nuestro tema principal aquí es el cannabis. Mi nombre es José Paredes, soy gerente general de esta empresa que da las charlas, se llama Cannabicorp. Nuestra función principal es básicamente damos asesorías y cursos a los empresarios que están buscando meterse en el mundo del negocio legal del cannabis aquí en el país. Entonces, cuando ustedes vean a alguien, alguna empresa grande, lo que sea, que esté diciendo yo me enteré de todo esto por una sola empresa, porque unos chicos quisieron ponerse el negocio y dar clases, fuimos nosotros. Y si se enteraron por las charlas, también fuimos nosotros. Bueno, como les mencionaba, eso es lo que se dedica a la empresa, y sin embargo abrimos este espacio justamente porque el cannabis es todo un universo. Es todo un universo, está lleno de bastantes temas, muchos de los cuales son controversiales por el mismo hecho de que la sociedad todavía lo sigue viendo como una droga, como algo malo, como algo que no es tan fácil el hablar de su consumo. Y sin embargo también estamos viendo una sociedad que está empezando a darle la cara, ya no darle la espalda, sino empezar a decir, a ver, ¿qué es el cannabis? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué tanta onda? ¿Por qué se está legalizando en tantos países? Y Ecuador es uno de los países que está al margen de la legalización. El cannabis medicinal CBD ya es legal aquí desde el 2019 y también hay propuestas que están buscando la legalización del THC. Todo esto por todo un sinnúmero de personas que han venido haciendo trabajo 10, 20, 30 años a favor de la legalización de esta plantita que tiene muchísimos beneficios. Entonces, como les mencionaba, nosotros hemos tenido varias charlas, ya ya es la sexta oficialmente. Hemos tenido invitados que nos hablan del cannabis y el arte, temas de legalidad, temas de historia, temas de lo que es el cannabis recreacional y el cannabis medicinal, y todo esto está siendo grabado y transmitido por YouTube. Entonces, así no hayan podido asistir a las charlas anteriores, pueden entrar a YouTube, pueden buscar cannabicorp.latam o Cannabicorp y ahí van a ver todas estas charlas, estas perspectivas. Traemos bastantísima gente de diferentes medios, como les dije, artistas, empresarios, gente que nos viene a dar su opinión sobre el tema que estamos conversando. Y el tema del día de hoy es algo que a mí me parece en lo personal completamente interesante. Vamos a hablar sobre lo que es el cannabis y el placer, la asociación que tenemos al consumo de marihuana, no necesariamente solo del cannabis medicinal, sino del cannabis recreacional, a el sentir un placer como seres humanos, ¿ya? Y en eso podemos hablar de sexo, de comida, muchísimas cosas que para eso mismo, para entender un poco más, hemos traído una persona que de hecho tiene más experiencia al respecto. Es Ana Cristina Ramos, quien nos va aquí a comentar un poquito de qué es ella, a qué se dedica y por qué está aquí en la charla. Hola. Yo realmente soy paciente de cannabis medicinal, ¿no? Yo empecé a consumir cannabis a nivel recreativo a los 23 años, más bien tarde para lo que mucha gente empieza. Y también, bueno, estoy muy agradecida por eso, y después también cuando hablaremos del placer también como estoy muy agradecida por haber empezado un poco más tarde que el promedio también mi vida sexual. Vamos a hablar como un poquito de eso, como en el tema del placer, porque creo que también a mis 23 estaba como un poco más consciente de lo que estaba haciendo y con un poco más de entendimiento de la sustancia que estaba consumiendo. Pero bueno, empecé a consumir recreativamente y después pues yo sufro endometriosis desde los 16 años, ya me han operado 3 veces, he pasado por crisis de salud bastante fuertes y en un momento en el que no quería, digamos, lidiar con más medicamentos porque tenía el hígado y el estómago destruido, había bajado mucho de peso, pasé por muchas situaciones muy dolorosas y el cannabis llegó a mí en forma de aceite con un contenido más alto de CBD. Era un medicamento, digamos, era un aceite que mi hermano me había traído de California a Estados Unidos, donde ella vivía en ese momento, y ahí empezó un viaje de muchísima curiosidad de tratar de entender esta sustancia, de sus poderes medicinales, porque a las 2 semanas de tomar este aceite me bajaron los dolores, me volvieron a crecer las uñas, me volvió a crecer el pelo, se reguló mi peso, pasaron un montón de cosas que con medicamentos, hormonas, antiinflamatorios, un montón de cosas que me estaban destruyendo el hígado, no estaban funcionando para mí. Y el aceite era aceite de oliva con cannabis, ¿no? Y el otro que tenía era MCT, que es de coco refinado, ¿no? Es el aceite de coco refinado. Y desde ese momento, que ya van a ser unos 7 años, sí, 7 años, acá ha sido un viaje eso como de entender, de empezar a ir a congresos,
de conversar con profesionales de la salud que están más avanzados en el tema, de aprender a cultivar, de yo misma hacer mi propio aceite, de vender el aceite a la gente que lo necesita. A mi alrededor mi aceite es artesanal, no soy profesional de la salud y siempre lo aclaro cuando recomiendo mi aceite. Es un aceite que sirve para ciertas condiciones y cuando la gente ya tiene casos clínicos más complejos directamente los mando a Mayu o a donde Corina, que es tu socia, la Cori Romo, que es una profesional de la salud que trabaja con psicoactivos. Cuando ya son casos clínicos que no son dolores de útero, ¿no? Que no son migrañas, son cosas más complejas que muchas veces la gente está tomando otros medicamentos y tienes que saber cómo mezclarlos y cómo ir reemplazándolos, no es tan fácil en todos los casos. Y ese ha sido un poco mi viaje. Me uní a Paralelo en 2019 después de conocer el trabajo que estaban haciendo de investigación con cannabis. Ellos hicieron el primer y creo que al momento es el único documental que hay sobre cannabis en el Ecuador, que es más sobre activismo y que refleja mucho bien el momento de esa historia del cannabis en ese momento, ¿no? Habla mucho del activismo de calle, de todo lo que estaba pasando políticamente en ese momento. Es un lindo documental y me dio mucha curiosidad esta capacidad de comunicación y esta narrativa que los chicos tenían y me uní a Paralelo en ese momento. Y a través de mi trabajo con Paralelo nos fuimos a México en 2019 y conocimos a Polita Pepper, que es una activista maravillosa internacional que tiene su ¿cómo se llama esto? Su espacio educativo, sí, tiene una institución educativa en México que, bueno, ahora también está en Colombia y en Brasil y en Argentina. Es una genia. Polita nos recibió así como porque un amigo la conoció, el Pulpi, que es un activista de Riobamba, me dijo, escríbele a Polita que yo la conocí en Uruguay en un taller de cannabis. Y yo así como ecuatoriana, ¿no? Así, bueno, hola, somos de Paralelo y queremos conocer, sí, vengan a mi casa por unas chelas. Y como, esta mexicana, así, confianza increíble. Y le empecé a hablar de mi historia, de lo que a mí me pasaba con el cannabis y me dijo, bueno, ya tienes que empezar tu grupo de mujeres. ¿Dónde está tu asociación de mujeres? ¿Qué estás haciendo? Y yo así como, ya. Y fue una cosa de inspiración y de ver eso, de ver a una persona. Y Polita tiene un discurso muy radical, pero muy bien plantada, o sea, y lleva años haciendo esto desde la oratoria y del activismo y la tiene muy clara. Pero ella fue una inspiración fundamental para mí y para nosotros como Paralelo, para entender también que la comunicación canábica tiene que ser responsable, tiene que ser constante y tiene que ser feminista. Tiene que involucrar a las minorías, tiene que involucrar a las personas que están siendo discriminadas y que están siendo discriminadas todo el tiempo por el cannabis, y esos son las comunidades indígenas, las comunidades rurales y las mujeres rurales, muchísimas veces, ¿no? Y especialmente con el tema de consumo de drogas, con el tema de producción de niños para que entren a las pandillas, ¿me entiendes? O sea, hay muchísimas formas en las que la violencia y la guerra contra las drogas atraviesa especialmente a las mujeres. Y para mí fue maravilloso conocer a Polita y pues de ahí nació MUCA, que es Mujeres Canábicas de Ecuador, que es mi grupo de mujeres canábicas con el que básicamente es una productora de eventos canábicos para mujeres, ¿no? No necesariamente es exclusivo para mujeres, pero tratamos de generar un espacio en el que las mujeres se sientan seguras para hablar de ciertos temas que nos competen más a nosotras, digamos. Eso. Gracias Ana por tus comentarios. De hecho, no soy mucho de estadísticas, sé de algunas cosas, pero el trabajo que tú estás haciendo específicamente para mujeres me parece muy importante. No sé si ustedes sabían esto, yo tuve la oportunidad de estar en una de las charlas no me acuerdo, era un abogado canábico. Fue en la PUCA, verás. Pero fue una de las pocas charlas que me llamó bastante la atención. Decía algo interesante. De por sí las mujeres ya tienen su índice de peligro por el hecho de ser mujeres en un país y todos los riesgos que conviven, ¿ya? Pero el momento que ustedes son mujeres canábicas que consumen usuarias del cannabis siendo la más baja, ¿no? Porque de hecho vienen otras drogas, pero el momento que ya son usuarias de este tipo de estupefacientes, se les aumenta automáticamente un 10% ese riesgo a ustedes.
mientras que al hombre un 2%, es decir, las mujeres que son consumidoras de cannabis aquí en el país tienen un 8% mayor de repercusión que los hombres, por ser canábicas, ¿ya? Entonces, sí, es muy necesario que haya alguien ahí que esté representando a las mujeres. Representantes de los derechos de los canábicos hay bastantes, ¿ya? Pero no es hasta estas últimas épocas que estamos empezando a ver estas organizaciones netamente de mujeres o netamente para gente, digamos, gente de barrios de poco acceso, por así decirlo, no tanto para gente con privilegio, porque igual, como tú mismo estabas mencionando hace un rato, casi no hay... Ajá. Y es que cuando tienes privilegios tienes todo el alcance, todas las drogas que quieras y todos los médicos que quieras después y la enfermera que te viene a poner así intravenosa a la casa. O sea, yo tengo amigos que se pegan las bombas y al día siguiente, porque tienen la plata para hacerlo. Sí, la semana pasada tuve una charla con Gabriel Buitrón donde él estaba explicando justo toda la lucha que él ha tenido como activista, el estar frente a gente que ha terminado en la cárcel por ser usuarios de cannabis, etcétera, etcétera. Y yo estaba reflexionando al respecto porque yo me pegué todo este viaje de empezar a dedicarme al cannabis y todo desde siquiera ya hace unos 5 años y no he encontrado realmente en mi privilegio, por siendo así honesto y todo, no he encontrado este tipo de problemas como el que el Gabriel vive hasta ahora día a día y tiene que seguir ahí frente luchando por otros más. Entonces esas situaciones sí hay que reconocer. No nos pasa a todos, pero por lo menos ya hay asociaciones que están empezando a representar a estas personas que no tenían representantes antes. Yo pertenezco a todos estos grupos canábicos de los cuales hay miles, ¿ya? Hay una asociación que se llama Canawarmi también, que está haciendo algo parecido a Munca. Está en disolución. Está en disolución. Ajá. La EVE era la que estaba a cargo, ¿no? Lo que empieza mal termina mal. Pero bueno, hay bastantes de las asociaciones o intentos de... Y yo pertenezco a varios de estos grupos donde constantemente se ve, hey, tal persona terminó en la cárcel o tal persona le sucedió cualquier cosa o lo que sea, y están ahí, ayuda, de una, caigamos, hagamos frente, vámonos a la fiscalía, hagamos estas situaciones. Y realmente nosotros que entendemos el tema del cannabis, el tema de los derechos de consumo, el tema de por qué de hecho esto debería ser legal, tanto lo recreacional como lo medicinal, sabemos lo importante que es, ¿no? Sabemos que antes por lo menos no había nadie que se pare frente a ti y te diga, sí, tienes tus derechos y deberías estar orgulloso de hacerlo. Lo que te decía hace un rato, los canábicos estamos empezando a ser empoderados. El tema de salir del closet canábico que antes no había. Antes eres consumidor de marihuana, todos lo sabemos, pero lo que más te conviene es ocúltalo, no les digan a tus papás. Y ahora estamos viendo esta tendencia de papi, mami, ¿saben qué? Me gusta consumir marihuana, por esta y esta razón. Y los papás están empezando a abrir la mente también. Entonces, es algo bonito ver en estas épocas, ¿no? De ahí lo que tú mencionaste del uso medicinal, que también me parece muy importante. Es una de las razones por las cuales damos estas charlas. Yo, siendo honesto, yo inicié porque estaba en la universidad, estaba con amigos y empezamos a consumir. No fue por temas medicinales, no fue necesidad alguna, fue curiosidad de qué es la plantita, veamos, qué onda, cuál es la cosa que todo el mundo habla. Ya, y ahí en eso me empecé a dar cuenta de muchas cosas que para mí eran normales en su momento. Yo tuve problemas de sueño toda mi vida hasta el 2015 más o menos, que fue la fecha, el año en que empecé a consumir de verdad, en que empecé a ser un usuario ya de voy a comprar mi motita, voy a fumar de vez en cuando y todo, no tanto como fumo ahora, pero así empecé. Y como les mencionaba, en un inicio no tenía la más pálida idea al respecto, no sabía qué esperar, no sabía cuáles eran las sensaciones que iba a tener, no sabía qué efectos iba a tener. Empecé a darme cuenta de todos estos efectos. El insomnio que yo sufría, que sí sufría, o sea, al día siguiente me acuerdo que yo durante mis años estudiando arquitectura, incluso y desde antes, desde el colegio, tenía que pasar por estos momentos donde yo no dormía en toda la noche, tenía una ansiedad brutal y al día siguiente solo pasaba irritado porque no dormí bien, porque tenía que levantarme temprano, porque la vida de la sociedad es una vida matutina, entonces no me hallaba. Y no fue sino hasta que empecé a consumir lo que tú dijiste de regulación del apetito, también sufría bastante de eso. Yo no desayunaba bien, yo no almorzaba bien, la carrera también que estudiaba no me ayudaba para eso, entonces tenía unos desbalances brutales. Claro, de estudiante. Pero el momento que empecé a consumir, lo primerito de las primeras cosas que se me regularon y que agradezco hasta el día de hoy fue el sueño. O sea, hoy puedo coger, son las 12 de la noche, me da sueño, a veces tal vez 1, 2 de la mañana, pero me voy a dormir y me voy a dormir tranquilo y al día siguiente es como que si nada hubiera pasado. Cuando tuve años de mi propia vida donde pasaba horas y horas hasta las 4 o 5 que me coge el sueño, estresado porque no podía dormir y estresado al día siguiente porque no había dormido nada. Y con el cannabis me empezó a suceder eso, estaba durmiendo. Empecé a consumir el tema de comer, el tema de esa sensación de placer que te da la comida,
que normalmente cuando uno se muere de hambre, coge, come algo, lo que sea, y dice, ¡ay, qué rico! ¿Ya? Esa sensación se aumenta 10 veces con el cannabis. Y creo que eso es más o menos a lo que nos vamos a ir el día de hoy, porque el cannabis, de todos los miles de efectos que tiene esta potestad de poder coger tus sensaciones, tanto tus sentimientos como tus sentidos, y exponenciarlos, por así decirlo, ¿ya? Tomemos en cuenta que el cerebro del ser humano normalmente, lo que siempre hemos dicho, nosotros llegamos a controlar solo el 10% de nuestro cerebro en total, de lo que realmente el cerebro puede hacer. Yo alguna vez vi en uno de estos shows educativos que a mí me gustan bastante, en Netflix, que hablaba justo del mindfulness, de la mente y todo, decía que el cannabis y otras drogas, psicodélicos especialmente, te ayudan a generar estas conexiones que normalmente tu cerebro no te hace. Y por eso es que nosotros podemos llegar a experimentar estas sensaciones más fuertes de lo que normalmente lo hacemos. Para aquellos que no son consumidores de cannabis, para explicarles un poquito, son sensaciones, lo que normalmente ya sentimos, ¿ya? Por ejemplo, yo estoy tocando la madera, ¿ya? Pero empezar a confundirlos con otro tipo de materiales, como a veces tocas madera y sientes que es felpa, y estás así completamente como que, ¡ay, qué rico claro. se siente esto! Bueno, eso tal vez ya con otras cosas más fuertes. Yo sé que sí hay gente que le pega fuerte al inicio sobre todo. Cannabis, pero... Al inicio, claro, cuando eres consumidor, a claro, los inicios tienes esas sensaciones, claro, son más fuertes. Pero bueno, eso, la comida, los olores, todo, el tacto. O sea, eso tiene que ver con los neurotransmisores que tiene el cannabis, ¿no? O sea, el THC, perdón. El THC, que es el cannabinoide más famoso y el que realmente es psicoactivo en el cannabis, se relaciona con los neurotransmisores B1 y B2 que están vinculados directamente con el sistema nervioso, y estos vínculos potencian todas nuestras sensaciones, todas las sensaciones vinculadas con nuestros sentidos: la vista, el olfato, la circulación sanguínea, que bueno, no es un sentido, pero tiene que ver después con el placer, porque si tienes mayor circulación sanguínea, para los hombres puede significar mejores erecciones, y para las mujeres puede significar facilidad en la excitación sexual, ¿no? Entonces está directamente relacionado con nuestras sensaciones de placer, ¿no? O sea, todo lo que nos puede generar placer. Y ahí es como, bueno, preguntarnos qué es placer, ¿no? ¿Qué es el placer para nosotros? ¿Qué es el placer para ustedes? ¿Qué son las cosas que les generan placer, por ejemplo, en la vida diaria, ¿no? Y esto va a ser distinto para distintas personas. Hay personas que son más de comer, hay personas que son más de servicio y les gusta, como, o sea, sienten mucho placer sirviendo a los demás y cocinando para el resto, y sí, y hay otras personas que están mucho más vinculadas con su sexualidad y su placer físico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí justamente es importante pensar en cuando pensamos en placer y cannabis, cómo podemos potenciar y mejorar esa relación. Y para mí es importante que seamos también responsables en cómo manejamos ese placer, y cuando pensamos en el placer y las cosas que nos generan placer, ¿cuál es nuestra relación con esas cosas? Porque el placer, como todo en la vida, es político. Y aquí ya viene la parte que no es tan divertida de la charla, porque sí, el placer sexual, ya cagamos, amigos, empezamos así con la parte fuerte, sí, porque ¿qué nos genera placer? ¿Cómo están? O sea, piensen en las cosas que les genera placer y piensen en qué motivos culturales hay detrás de esos placeres. Porque yo, por ejemplo, de chiquita crecí con una cultura gringa, porque tenía cable, y también, seamos honestos, o sea, en la tele nacional tampoco es que pasan muchas películas nacionales, porque tenemos 30. Entonces, tenemos una poca producción cultural, lo que genera que también nuestras búsquedas, nuestros deseos, estén atravesados por el consumo cultural que tenemos. Es muy importante entender eso para entender también qué nos atrae de las personas, qué nos atrae a nivel de clase, a nivel de estética. ¿Es nuestra búsqueda de placer racista? ¿Es nuestra búsqueda de placer clasista cuando buscamos pareja, cuando buscamos comida? Sí, como yo me acuerdo de chiquita que era más placentero para mí pensar en una pizza de pepperoni que en un ¿cómo se llama esto? Que en un bolón, por ejemplo.
que en un tigrillo. Ahora ni de chiste, porque he descolonizado un poco mis placeres, mis deseos. Y eso es algo que tenemos que pensar un montón, en cómo el deseo es político y el placer también es político, y el ejercicio de nuestro placer podemos descolonizarlo. Cuando ustedes ven, por ejemplo, series o eso, cualquier producción cultural, pensemos en una telenovela que hayamos visto todos, como Betty la Fea, no sé si es tan popular, si lo tienen ahí. Pero planteaba una historia muy interesante, porque justamente la ropa bonita, las cosas bonitas, los carros bonitos, la oficina bonita, los mejores cosméticos, todo estaba reservado para la gente bonita. Y la gente bonita es la gente que se parece más a una estética más europea, blanca, etcétera, etcétera. No me voy a meter más a detalles porque creo que tenemos una idea de lo que significan los estándares de belleza. ¿Y qué pasa cuando yo no me veo representado ahí? Cuando la mitad del Ecuador somos bajitos y el más galán es así de mi estatura, más oscuro que yo. Sí, y todo bien, pero sí, es que mis ideales es que mi novio sea alto. Estás en Ecuador, mamacita. Está todo bien, pero salgamos, o sea, ¿sí me entienden? Empecemos a enamorarnos también de la belleza nuestra y de las cosas que están alrededor nuestras que representan ese deseo, que representan ese placer, y eso es también enamorarnos de nuestro entorno, y conocernos a nosotros mismos y a nuestro alrededor, y encontrar esa belleza y ese placer en disfrutar lo que tenemos y lo que está aquí. Yo sufro mucho del ecuatorianismo, de quejarme, ¿no? Como yo soy re quejeta y no disfruto mucho de Quito, y me quejo del frío, y me quejo del tráfico, y me quejo de las aceras mal hechas, y me quejo de todo. Pero también siento que me disfruto mucho esta ciudad, y creo que he encontrado justamente en tener placer en las cosas más mínimas, más simples de esta ciudad y de la comunidad que me rodea. He encontrado justamente más placer en ese proceso, como de encontrar el querer las cosas, el querer hacer las cosas, y ahí, por ejemplo, pienso también en cómo nos enseñaron a odiar cosas que podríamos disfrutar, como doblar la ropa. Piénsenlo, como el hecho, por ejemplo, de las tareas diarias, ¿no? Que siempre fue como, tienes que hacer esto. No sé si a ustedes les enseñaron así, pero para mí era como re violencia, y si no estaba en la cama tendida en 10 minutos después de levantarme, como ya venían a gritar, sí, como no hay una buena relación, por ejemplo, con el cuidarnos. Muchos años después yo entendí que para mí lavar mi ropa, cuidarme a mí, cuidar mi cuarto es quererme, y que si hago esas cosas con amor no me van a pesar tanto, y las empiezo a disfrutar y empiezo a generar deseo, y ahí empieza nuevamente la experiencia de la neurotransmisión y el cannabis. Qué increíble que es la red fumada. O sea, cocinar fumada así, pegarme unos hits y empezar a cocinar ya con hambre y pensando cómo va a saber, y ponerle más de picante y más cosas, porque estoy como saboreando y feliz y enamorada de lo que estoy haciendo, y pensando cómo va a saber esto al final. Ese proceso de disfrute con el cannabis es increíble, y a mí me ayudó a generar una relación de placer y de deseo con cosas que tal vez no eran tan deseables, y de incrementar cosas que sí son súper deseables, como comer y comer sexo. Yo, por ejemplo, ahí yo quisiera darles estoy súper de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Como les dije hace un rato, el cannabis tiene esta facilidad de expandir tus emociones, tus sentimientos, abrir tu mente en general, ¿ya? Entonces yo les voy a dar como 4 cositas, experiencias propias que yo he hecho, que me han ayudado a explorar esta parte de asociar el placer con otras cosas. La cuarta va a ser el tema sexual, es una historia muy interesante, pero de ahí las otras, para que vean a qué nos referimos nosotros con que el cannabis te ayuda a crear placer. Una, la que tú dijiste, a mí me pasa con lavar los platos. A mí me pasa con lavar los platos o cocinar. Cocinar no es que es algo que a mí yo detestaba de niño, siempre me gustó ya. Pero el hecho de cocinar o lavar los platos fumado es una experiencia completa.
completamente diferente. O sea, por ejemplo, ¿qué me pasó a mí lavando los platos? Que para mí sí era tedioso. Para mí toda la infancia, como tú dijiste, mi mamá, lava los platos, lava los platos, lava los platos. A veces hasta tenías problemas porque me olvidaba o no quería lavar los platos. Claro. Pero el momento que empiezas yo me acuerdo, fumo, me pongo a lavar los platos sin que me tengan que decir ni nada, lo hago porque es una acción que quiero hacer ese rato y que de hecho me encuentro en un momento donde estoy, haciendo el ejercicio de mover los platitos, de restregar y todo, pero es un momento en donde estoy dándome a mí mismo, mientras lavo los platos, estoy pensando full cosas. Muchas de las que pienso ese momento estás haciendo algo por tu familia, no te están pidiendo y esto te lo van a agradecer y me hace sentir mejor incluso, ¿ya? Entonces esos pequeños actos que sí, el cannabis te lo hace disfrutar, o sea, es una de las cosas maravillosas que me gusta, te hace disfrutar esos pequeños actos. Entonces esa es una. Otra experiencia que he tenido también fue cuando me fui a la playa con varios amigos, fuimos comprando estos quesitos ahumados que habían por los bancos, hicimos la parada, vimos los quesitos ahumados, nos dieron un poquito, estaban deliciosos, ¿ya? Yo en esta época, ojo, en mi vida había fumado de un bong y un amigo llevó un bong. Entonces estábamos en el departamento, la idea era como que pegarnos el hit y después de eso cada uno se iba que a las covachas, que por acá con amigos, que este otro, que no sé qué. En media covacha me coge un hambre brutal, no tienes idea, ¿ya? Estaba sin plata, sin nada ese rato y dije, me regreso a ver qué hay en la refrigeradora de toda la comida que trajimos. Y veo mi queso, mi quesito, mi bolita de queso así. Me acuerdo que estaba en este frenesí por completo donde yo era, jala el quesito, come el quesito, y sorpresa, ya no había quesito. El mío ya no había, ¿ya? Pero tenía 2 quesos más de mis amigos ahí. Y en mi mente estaba pasando esta situación donde yo me decía a mí mismo, a ver, así como cuando uno tiene estos momentos que buscas de placer, tiene responsabilidades, digamos, hoy me voy a ir con alguien, no sé, a beber y un motelazo, lo que sea, pero mañana tengo que irme temprano a hacer algo. Ya, chuta, no debería estar haciendo esto, sin embargo, quiero hacerlo, me genera placer. Igualito estaba yo con la decisión de comerme el queso de mis amigos. Te van a mandar a la M, te van a decir full cosas, este queso no es que lo compraste aquí nomás en la esquina, es un queso que está a algunos pueblos de distancia, no me importa, me voy a comer el quesito. Y me acuerdo de todo lo high que estaba, me acuerdo que llegaron mis amigos básicamente a gritarme, ¡te estás acabando el queso! Y yo, no me importa, está rico, está delicioso, está placentero, está completamente placentero. Esa fue otra. La tercera, que también son recuerdos, son cosas que realmente no se te olvidan, se te quedan en la cabeza. Me parece una de las historias más bonitas. Estaba con mis amigos, fuimos a Montañita, fin de año y todo. Fumamos, nos metimos al mar y todo. Pero esta es la cosa, era un plan, fuimos con 2 amigos, éramos 3 hombres. Era un plan full pipí, ¿ya? Y para nada, por lo menos con estos manes me sorprende, porque con estos manes era el típico grupito de amigos que su plan era siempre ir a buscar chicas, ¿ya? Pero estábamos tan en el momento que por primera vez, y yo sí estaba agradeciendo porque sí quería hacer otras cosas, no estábamos con el plan de vamos a buscar chicas. Estábamos en el momento disfrutando el atardecer, el agua que estaba perfecta, o sea, el viento que te caía en la cara estaba perfecto. Y hasta ahora me acuerdo los 3 sentados como niños de 12 años, niños de 25 años, ¿no? Pero pareciendo niños de 12 años, ahí sentaditos moviendo los pies mientras veíamos el atardecer y contábamos historias de las más graciosas de la vida, ¿ya? Momento placentero que es completamente nada sexual. Y sin embargo es uno de los momentos más bonitos que he tenido en mi vida, de mis recuerdos más hermosos. Compartí bastante con mis amigos y sí, puedo decirlo, fue gracias a la weed, fue gracias al cannabis. Amigos que he tenido toda la vida, pero que con ellos específicamente no había tenido momentos así. Entonces ese fue uno de los momentos más lindos también. Y el cuarto sí fue una experiencia sexual increíble, ¿ya? Fue con esta chica que, por así decirlo, no sé si a ustedes les pasa, sí quiero que en su mente traten de dibujar la siguiente imagen, ¿no? Hay estas personas que conoces en la vida, con las que empiezas a tener relaciones. Cuando ya eres sexualmente activo, tienes, creo yo, 2 tipos de personas, ¿ya? La que estás calmando un deseo, una urgencia, quieres tener relaciones, y tienes relaciones, y está rico el momento y todo, pero ya está. Y la persona, de las pocas que encuentras en la vida, con la que estás teniendo algo extremadamente apasionado, ¿ya?
algo me pasó con esta chica. Esta chica ya era, por así decirlo, como un culito. Ya íbamos teniendo un casi buen algo tiempo. para... No, es que no era un casi algo. Nuestra relación Bueno, era casi netamente nada. sexual. Bueno, Nuestra casi relación nada. era netamente sexual. Pero yo, por esta chica, yo nunca tuve, y ahí va el tema de lo que tú hablaste, justo como que abrir nuestra mente a diferentes personas, experiencias, quitarte este sesgo cultural, más que nada, que te dicen, tu tipo de chica tiene que ser así, así, ¿ya? Esta chica no era mi tipo de chica. Es una increíble amiga. En su momento era buen sexo, no increíble y todo, pero buen sexo. Y me acuerdo que con ella fue la primera vez que tuve relaciones sexuales fumando marihuana, ¿ya? Entonces, en lo que era, como por así decirlo, esta chica, nuestra relación era básicamente satisfacción sexual, nada más. Ese momento, nuestra primera vez fumando y teniendo relaciones, me hizo llegar a ese éxtasis de cuando siento que estoy con alguien que tengo esa conexión. O sea, yo no tenía conexión con ella alguna. Pero me hizo en ese llegar momento... Ese momento, y fue todo, o sea, no fue solo exacto, fue como estar enamorado, por completo, con alguien que yo ni me esperaba sentirme así. Y fue un momento por completo, como todo sexo apasionado. Tengan cuidado con quien toman psicoactivos, amigos. Esa es la lección de esto. Esa es la lección. Yo tengo parejas, amigas, o sea, como que hubieran sido enemigos, sobrios, y se enamoraron y tuvieron así como, porque se enamoraron en hongos, entonces se enamoraron y ya, y como todo mal, o sea, como 4 años así de toxicidad, 6 años de como guagua, todo mal. No llegamos a ese extremo, no, pero por lo menos ese rato... Tengan cuidado con quién consumen psicoactivos. Ese rato por lo menos, sí fue como llegar al estado de éxtasis de estoy enamorado. Le veía con otros ojos, le sentía de otras maneras. Yo sentía el acto ya no como es una urgencia que estoy satisfaciendo, ¿ya? Sino me gusta estar aquí contigo, ¿ya? Y netamente fue el cannabis. Claramente. Ahora, lo que ella dice sí es verdad, tengan cuidado con quién van a hacer esas huevadas. Si el cannabis te hace sentir así, los honguitos 10 veces peor, ¿no? Entonces, el tema de la conexión con los psicoactivos. Temas te ayuda bastante a hacer conexiones. Hay esta teoría incluso de los, ¿cómo se llama esto? Los trips colectivos, que sí me pasó una vez incluso, donde habíamos como más de 7, 8 personas en el mismo cuarto y todos sentíamos que estábamos teniendo el mismo viaje. Era completamente trascendental. Claro. Entonces ahí vienen incluso temas de los que trataba Carl Jung con el pensamiento colectivo y cosas similares, que eso, de las primeras veces en mi vida, mejor dicho, de las únicas veces que he experimentado eso, ha sido bajo el efecto del cannabis. Entonces, como dice ella, sí, también tengan cuidado. Bueno, después, solo como para seguir con este tema también el cannabis y el placer y otras sustancias y el placer, una cosa que yo quería aclarar es que cuando hablamos también de descolonizarnos del placer y de hacer autogestión del placer, tiene que ser un placer ético y responsable, ¿no? O sea, hay gente que justifica, o sea, yo me acuerdo muy claramente un caso de violación en una universidad en Estados Unidos, donde el padre, en defensa del chico, salió a decir en el caso, como, pero ¿por qué lo van a castigar por un ratito de diversión? Como, obviamente el placer de él era mucho más importante que el trauma y la violencia que había sufrido esta chica. Entonces, cuando nosotros entramos, por ejemplo, en el tema del placer gastronómico, el sexual, que son como los más evidentes y los que más podemos socializar en este momento porque son más tangibles para todos, tenemos que hablar también de cómo hacernos cargo de esos placeres, ¿no? Entonces, la autogestión del placer sexual es tan importante como la de la autogestión del placer gastronómico, ¿no? Aprendan a cocinar, aprendan a tocarse. Importantísimo. ¿Cómo yo llego a no solo a una relación estable de pareja, cómo llego a un one night stand pidiendo lo que quiero? ¿Cómo llego a mi propia casa y decido cuáles son las cosas que me gusta consumir? ¿Qué pasta consumo? ¿Qué salsa de tomate consumo? ¿Qué estoy cocinándome yo? ¿Qué estoy generando también alrededor? Y si estos productos tienen una línea de violencia, y si eso a mí me genera también, puede que no nos importe, eso también tiene que ver mucho con los recursos que tenemos.
porque no todo el mundo puede ser 100% responsable con las cadenas de consumo que tenemos y con la violencia que eso implica a nivel humano, animal, ambiental, etc. Pero pensemos también justamente en cuáles son esas elecciones que tomamos a nivel de consumo cultural, de consumo gastronómico, de consumo sexual. ¿Me explico? O sea, y ahí vienen un par de recomendaciones, ¿no? Hay una doctora que me gusta mucho a mí, que es una sexóloga que se llama Dr. Sana, es Z-H-A-N-A, Sana. Dr. Sana es una sexóloga que tiene una comunidad de investigación sexual y de digamos, libertinaje, si se quiere, como desde un lugar así más cándido decirlo, pero ellos hablan mucho de una comunidad en donde la gente puede hacer exploración sexual sin ningún tipo de tabú y teniendo un espacio seguro para explorar, ¿no? Entonces tienen un montón de talleres, tienen eventos, ella tiene un podcast y su Instagram también es súper interesante. Y también a mí me gustan mucho las charlas de Esther Perel. Ella es una terapista sexual y ella habla muchísimo acerca de la fidelidad, de la búsqueda del placer, de cómo estamos utilizando mucho el capitalismo en contra nuestro en el momento de relacionarnos con la gente. Y tiene un ejemplo muy bacán de esto, ¿no? Ella dice que, por ejemplo, cuando tú pides un café, para ponerlo aquí en Juan Valdés, o en el cafecito. En el cafecito. Sí, bueno, es que aquí no tienes esos como, pero digamos cuando pides tu comida en un delivery en Uber y quiero la hamburguesa sin lechuga y con extra pickles y quiero las papas grandes y quiero el ají aparte y bueno, ya no quieres una hamburguesa, mejor pídete otra cosa. Y estamos haciendo eso con la gente también. Entonces hay una comoditización y un capitalismo que se está aplicando al amor y al relacionamiento que hacemos con la gente. Y eso es muy peligroso, a nivel evolutivo, a nivel justamente de que nos vamos a quedar solos si seguimos pensando que podemos hacer igual que en Amazon, ordenar exactamente el toque que quiero, del precio que quiero, la talla que quiero, porque así no funciona la gente. Y estamos perdiendo en ese proceso de capitalizar nuestros placeres con estas aplicaciones como Tinder, como Bumble, donde tienes un menú de dónde elegir y vas simplemente tomando decisiones muy ligeramente respecto a con quién te quieres relacionar y con quién no, después de ver una foto y una descripción pedorra. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué te estás haciendo a ti mismo y qué espacio estás dejando para la imaginación y para descubrir al otro? Que es tan maravilloso como darle este espacio a la gente de descubrirse y de también no entregarte una carta de presentación que está bastante maquillada, porque todos sabemos que existe la fototrampa, todos sabemos que existe como un discurso muy genérico que puedes utilizar para estas aplicaciones, y esto pasa también en todas nuestras otras formas de relacionamiento, también con los amigos, ¿viste? Entonces, por ejemplo, ahora yo me acuerdo algo muy, muy bonito que me pasó y que me rompió la cabeza cuando estuve hace poco en Berlín. Te preguntaba de todo la gente, pero nunca qué haces. Porque no está bien visto en Alemania preguntarle a la gente qué hace, porque es clasista. Yo jamás me lo había, como para mí es lo más, como porque yo siempre estoy haciendo networking y vengo de la educación gringa donde todo el mundo es un contacto y a todo el mundo hay que conocer y no sé. Qué asco, qué mal gusto. O sea, los alemanes eran como totalmente como asqueados por esta, y me di cuenta hablando de con un amigo que estudia filosofía, ¿no? Y es esta cuestión de entender que la gente no se relaciona directamente con lo que hace para ganar dinero. No somos eso. Y aquí en Latinoamérica, y especialmente en la cultura esta capitalista del hustling y de todo, siempre, o sea, eres lo que haces. Entonces la gente se queda sin trabajo y se derrumba. La gente se le acaba su empresa, termina su emprendimiento y se suicidan. Se meten de lleno al alcoholismo. Porque dependemos, nuestro relacionamiento con nosotros mismos, con nuestro propio valor, está directamente relacionado únicamente con el trabajo. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Y qué peligro darle esa responsabilidad también al otro en el momento de relacionarnos.
de que toda persona sea un contacto del que tengo que sacar provecho y capital o algo interesante, o esta persona me va a presentar a alguien más, o bueno, pero vamos a coger o no vamos a coger, ¿sí? ¿Me explico? O sea, siempre estamos como también en esa forma de relacionarnos como un negocio. Y si seguimos capitalizando y comoditizando de todo lo que hacemos, no va a quedar ningún área de nuestras vidas en las que podamos sentir ese placer puro de consumir cannabis y comernos algo o barrer o hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, para mí ese es lo más lindo del cannabis, ¿no? Que te da ese momento como, estoy haciendo esto porque me gusta, porque siento placer haciendo. Y esa es como mi conclusión, ¿no? Como yo también estoy aquí porque me gusta mucho hablar de esto, porque pienso que tenemos el derecho y la responsabilidad de retomar nuestros placeres, de descolonizarlos, de darles la vuelta, de repensarlos y de educar nuestros placeres. Y también creo que el cannabis es un gran camino para hacerlo, no necesariamente el de todos, y eso también vale como recalcarlo. Creo que es una medicina y una sustancia que está bueno que la gente pruebe, pero que también lo haga con responsabilidad, con dosificación y sabiendo de dónde viene, tratando de hacerlo con la mejor calidad posible en el mercado que tenemos, pero que nos ayude a vivir el momento, el cannabis, ¿no? Que nos ayude a estar aquí y que ese sea nuestro relacionamiento con el placer. Ahora, igual para concluir, quería hacerte unas dos preguntitas. Uno, con lo que acabamos de hablar, con lo que acabas de mencionar, de hecho, como dice Ana, es muy cierto, y es una de las razones por las cuales damos estas charlas en diferentes temas, en diferentes cosas, porque si bien yo personalmente, no como empresa, pero yo personalmente sí estoy muy a favor de la legalización del cannabis, del uso del cannabis para muchas cosas, no necesariamente para actos placenteros, pero para muchísimas cosas más, hasta para el simple hecho del uso recreativo estoy de acuerdo, pero no todo en la vida es completamente bueno en excesos, por así decirlo, ¿no? Todo tiene sus límites. De acuerdo. Por ejemplo, cualquier medicamento, o sea, cualquier medicamento que nosotros tenemos a disposición, en excesos puede causar problemas hasta mortales en la salud. Por eso tenemos profesionales de la salud que vienen y te dicen, ok, te mando tal medicamento, pero solo puedes tal y tal dosis y tales días, ya que son las dosis recomendadas que el ser humano puede tolerar. Lo mismo a través de la legalización y las regularizaciones estamos tratando de hacerlo con el cannabis. Ya hay doctores, ya hay endocannabinólogos que están profesionalizados en la UDLA, tienen sus títulos y todo para el tratamiento del cannabis, ¿ya? Entonces yo sí quiero dejarles muy en claro, sí, vayan, disfruten, hay un montón de productos, hay más productos en países desarrollados como Estados Unidos y Europa que aquí, pero ya están empezando a haber productos como lubricantes con cannabis. En Europa no tanto, no te creas. O sea, pero en Estados Unidos y sí. Canadá sí. Sí, bueno, en Estados Unidos. Allá en Estados Unidos se le lo que sea. Y THC también. THC está también. Buenísimo. Pero tienen estos productos como lubricantes que les ayuda a tener mayor placer al momento de la relación sexual. He visto medicamentos incluso para mujeres, para los cólicos, relacionados con cannabis, óvulos, de todo que les ayudan, ¿no? Pero, y esa va mi pregunta, en exceso todo es malo, ¿ya? El cannabis es algo bueno, diferente de otras sustancias legales, como por ejemplo la aspirina. Si ustedes viven tomando aspirina, van a desarrollar quistes en el cerebro, ¿ya? Si es que viven tomando dosis de como 5 bolsitas al día por semanas y semanas, pueden desarrollar quistes en el cerebro, pueden llevarles a problemas mortales. Algo bueno del cannabis es que se ha demostrado que el cannabis no tiene consecuencias mortales, no va a matar, pero sí puede tener consecuencias a largo plazo. Entonces en eso sí quería preguntarte, ¿qué es lo malo de relacionar el cannabis con el placer? Bastante. Buenísima pregunta. Como cualquier cosa, y a mí me pasa eso porque soy consumidora diaria de cannabis, a mí casi que ni me pega, y para sentir placer como el que sentía en las primeras veces fumando, tendría que hacer una dieta importante. Yo, como sufro de endometriosis y de mal genio, directamente no voy a someterme ni someter al resto de las personas de mi alrededor a eso. Es un regulador de humor muy fuerte para mí, y lo he vivido como en situaciones, ahora que estuve afuera del país
estuve en Holanda y en Holanda es legal, no es legal, está descriminalizado pero no legalizado. Está en un vacío legal. Ajá. Es legal en los coffee shops, pero el gobierno se hace loco de cómo llegan los coffee shops, todo el proceso, no hay un proceso de importación, entonces realmente no sabes de dónde viene el cannabis, puede ser transgénico, puede ser casero. Pero cuando estuve allá, pasé algunos días sin fumar, los primeros días, unos 3-4 días, y el nivel de retos personales a los que me estaba sometiendo en los 2 primeros días, al yo estar como de visita en una casa familiar, cuando en mi casa somos 3 adultos, niños adultos, y 2 perros, y como que soy dueña y señora, y allá era como estaba de visita, estaba muy muy estresada y sentía de verdad el efecto de no poder estar consumiendo. Entonces yo siento que eso puede ser un problema para las personas, como si te acostumbras mucho al cannabis como regulador de humor, y como por ejemplo yo desde mi endometriosis reduje mi apetito a la nada misma, o sea, yo como muy poco, y si no fumo, no como nada, o sea, y si estoy de mal genio, no comí 3 días, solo me pasa líquido, o sea, como tengo un problema de apetito fuerte, y la endometriosis me agravó, o sea, de verdad fue la endometriosis la que me dio el problema de apetito, porque empecé a relacionar el comer con dolor. Imagínate también como los caminos neurales que nosotros tenemos, cómo empiezas a relacionar cosas, porque cualquier cosa que comía me hacía doler el útero. Entonces para mí me ayuda a comer el cannabis, entonces cuando dejo de consumir también dejo de comer, y es un poco grave para mi bienestar. Entonces yo creo que puede generar a largo plazo esta cuestión de dependencia para hacer ciertas cosas. Lo vi con mi hermana también, que ella es consumidora de cannabis regular, y el humor le cambia muchísimo cuando no puede consumir, porque ella también es madre soltera, sus hijos son adolescentes, está sometida a un nivel de estrés que Dios nos libre. Pero yo la vi a ella también, como el día que no fumaba, ya, o sea, si había tenido como un par de griteríos con mis sobrinos, al mediodía tenía que pegarse unos hits porque de verdad le hacía mucha falta. Entonces cuando empiezas a generar dependencia para que tu humor esté bien o para que puedas comer, como es mi caso, y lo digo en plena conciencia de lo que, o sea, exhibit A, ¿no? Como, o sea, sin ninguna vergüenza de lo que me pasa a mí también. Pero yo sí creo que soy dependiente del cannabis y del THC para comer y para regular el humor y para dormir. O sea, yo también cuando paso algunos días sin fumar no puedo dormir, y creo que eso a largo plazo puede ser contraproducente, porque no siempre tienes acceso, más en un mercado ilegal. Por otro lado, hay que pensar en que los psicoactivos te hacen producir más serotonina y más dopamina. Entonces, cuando consumimos psicoactivos y generamos estas conexiones, estas sensaciones potenciadas de placer, lo que estás haciendo es tomando químicos prestados de tu cerebro del futuro. O sea, nosotros tenemos una producción de dopamina regular, y consumes cannabis, consumes MDMA, consumes ácidos, consumes psilocibina, y sube esa producción porque estos químicos están estimulando tus neuronas y diciéndole a tu cerebro que produzca más dopamina. Esa dopamina no se produce gratis. Al día siguiente vas a sentir el bajón, y seguramente los días subsiguientes, mientras se vuelva a regular, pasa esto también. Entonces, siempre la dosificación, siempre el consumo responsable, el consumo en la medida de posible con fuentes de calidad, con gente a tu alrededor que esté consciente de lo que estás haciendo, que siempre hay alguien que esté enterado de que estás consumiendo, de lo que vas a hacer, y justamente no creo que en mi caso, por ejemplo, no creo que haya sido contraproducente relacionar el cannabis con el placer, porque yo vivo con dolor crónico, entonces seguramente no estaría aquí, porque hoy estoy con mi luna, así que no estaría aquí si no estuviera fumada. Estaría en mi casa llorando, como abrazada a una bolsa de agua caliente. Entonces, no pienso que en todos los casos es dañino, pero sí creo que hay que hacerlo con mucha responsabilidad, y las personas que tienen problemas de dependencia más fuerte, que tienen personalidades adictivas,
en todos los casos tienen que tener cuidado con la comida, con el azúcar, con el café, con el cannabis, con el trago, con el cigarrillo y con la cocaína. O sea, si me entiendes, o sea, la personalidad adictiva ya es otra cosa. Entonces creo que hay que diferenciar esas dos cosas, ¿no? El consumo responsable, que tiene eso, el tema de dosificación y el tema de saber con quién estás consumiendo y el momento en el que lo estás haciendo. Y por otro lado, el conocer también la personalidad que uno tiene y saber hasta dónde quiere y está dispuesto a llegar con la experimentación de sustancias, sabiendo si eres, por ejemplo, mi hermano es una persona que le gusta el trago y le gusta tomar, y él me ha dicho como, yo no quiero, o sea, yo le he dicho miles de veces como, loco, cámbiate a la marihuana, como no sabes lo increíble que es de este lado. Porque conozco gente que era alcohólica y se cambió al cannabis y le cambió la vida. Y él me dice, no, es que si me gusta mucho y me hago un fume de tabaco, y no, digo, bueno, no quieres probarlo, listo, pero él sabe que tiene una personalidad adictiva y no quiere ni siquiera tomar ese riesgo. Y es totalmente respetable. Pero ese creo que son como las recomendaciones más honestas que puedo tener respecto al tema de relacionar el cannabis con placer. O sea, bueno, de hecho de estos temas ya hemos conversado en nuestros conversatorios previos. Revisen el canal de YouTube. Me hiciste acuerdo de dos momentos. El uno ¿cómo se llama? Con Perséfone, que estábamos hablando del tema de la creatividad y el uso del cannabis para generar creatividad. Y ella dijo dos cosas muy claras. Uno, sí te ayuda a generar más creatividad el uso del cannabis, te vuelve más creativo. Pero el hecho de ser muy dependiente de la planta eventualmente te da el efecto contrario. Dejas de ser creativo porque te vuelves muy dependiente y cada vez necesitas más y más consumo para volver a esos estados que tenías en un inicio. La respuesta a esto es de hecho mucho más sencilla de lo que creen, ¿ya? Tenemos tolerancia. Como tenemos tolerancia, tenemos que sacar el cannabis de nuestro sistema. Y ahí viene de las palabras de Agustín Ruales, que fue el primerito en la charla. Tú estuviste, ¿no? Sí. Entonces él dijo ahí dos cosas muy chéveres. Una de las facilidades que tiene el cannabis, que no toda sustancia estupefaciente, sea ilegal o sea legal, tiene, es que tiene muy corto tiempo de estar dentro de tu sistema. Básicamente, si vives 40 años consumiendo marihuana, en 3 meses puedes sacarte ya por completo todo el cannabis de tu sistema. Entonces, una de las versatilidades que no tiene toda sustancia. Hay otras que años de años, como por ejemplo la heroína, ya casi no puedes salir de eso. No. Ya tu cuerpo se vuelve completamente necesitas para seguir subsistiendo. El cannabis no, ¿ya? Entonces, y la otra que también me pareció muy importante que él dijo fue, tomemos en cuenta que no existen sustancias adictivas, lo que tú acabas de mencionar. Existen personas que tienen tendencias adictivas. Entonces, la responsabilidad, todo recae en el tema del consumo responsable. Nos vamos es más a las personas que tienen estas tendencias. Yo soy una de esas personas que tienen tendencias. Yo he tenido que aprender también a lo que es abusar pandemia. Pandemia fue completamente una época donde lo único que tenía que hacer era pasar fumando marihuana todo el día. Y te llega a inhibir, te lleva a desequilibrar bastante. O sea, si bien en un momento te ayuda a equilibrar, en exceso te ayuda a desequilibrar. Sí, en ese momento, como no había equilibrio alguno en la vida, yo estaba muy bien consumiendo. Ajá. Yo me fumé toda mi cosecha. Te importa un carajo ese rato, ¿no? Pero a la larga, yo cuando ya necesitaba empezar a ser productivo y hacer otras cosas, me tocó empezar a deslindarme. Y sí es difícil, totalmente, como tú dices, ¿ya? Entonces, sí hay que aprender también a mantener un equilibrio en la vida, sobre todo las personas que tienen estas tendencias. Pero ¿significa que esta es una de las razones por las cuales debe ser ilegal? No, para nada. O sea, primero, si vamos a comparaciones, lo que tú decías del alcohol, el tabaco, vivimos en una época donde hay sustancias legales que son 5 o 6 veces más peligrosas que lo que es el cannabis. El alcohol, el tabaco, es más, yo les doy una, tú ya la mencionaste, pero yo les doy una por completo que es la más adictiva, es más adictiva que la cocaína y la heroína, y tiene más potencial, tiene más riesgo mortal que cualquier otra droga ilegal en el mundo. Y es de las más legales. ¿Y saben cuál es? El azúcar, exacto. El azúcar es la sustancia más adictiva y la más mortal, y sin embargo es la que más se comercializa en el mundo. El azúcar es la responsable de más de miles de muertes, de millones de muertes a nivel mundial. Y está el cereal con más azúcar, está justo a la vista de los niños en el supermercado. Exacto. Nada es casual.
el deseo, cómo nos educan a los niños que nuestro sistema de recompensa sea con un dulce, que en tu cumpleaños hay una torta y hay dulces y hay un montón de papitas con aceite hidrogenado, que es hiperadictivo. No es casual. Ahí volvemos nuevamente a la educación del deseo. Entonces yo me eduqué para que me guste el brócoli porque no me gustaba el brócoli, o sea, y ahora le tengo deseo al así, desde el lugar más no sexual, pero sí, como me deseo comer brócoli, me gusta, me explico, o sea, como tenemos eso, pero tenemos esa posibilidad porque tenemos neuroplasticidad, podemos cambiar los caminos neurales que tenemos, cómo nos relacionamos a nuestros recuerdos, cómo visitamos esos recuerdos, cómo visitamos los traumas, cómo visitamos los placeres y los dolores. Entonces, por eso me gusta intervenir a veces con el cannabis, estos espacios, ¿no? Como de placer y de dolor, porque justamente a través de agregarle esa sustancia puedes cambiar la percepción que tienes de esa experiencia. Sí, y alguna vez alguien incluso me dijo, porque eso sí, otro de los riesgos que yo considero del cannabis es el ocio, el riesgo del ocio, que a veces uno coge, se pone a fumar en las mañanas y terminas dormido, viendo tele o echado en tu cama por horas y horas y después tú dices, rayos, tenía que trabajar, ¿no? Y me dijeron, ya pues, pero por eso mismo, que la sociedad se vuelve vaga, que este otro, que debería ser ilegal. Le digo, hermano, a ver, si yo me pego un hit, voy a pasar tal vez unas 3-4 horas. Si yo encuentro una buena serie en Netflix, voy a pasar amaneciéndome toda la noche viendo una serie por completo. Yeah. Y nadie está aquí pidiendo que Netflix o HBO o esas cosas sean ilegales, porque causa el mismo efecto y peor. Pero por otro lado, y te doy un ejemplo radicalmente contrario, a mí me pasa todo lo contrario. A mí me pasa que yo soy tan ansiosa y tan hiperactiva, no diagnosticada, y gracias, porque qué bueno que no me hayan dado cosas de chiquita, pero, o sea, como pastillas y estas cosas, pero yo soy muy hiperactiva. Entonces yo estoy pensando en 9 cosas el rato que estoy aquí, me cuesta mucho estar en el presente. Uh-huh. Y a mí fumar es como, a ver, siéntate, termina esta huevada, así, siento igual a veces me termino estrellando, pero para mí es el otro caso, ¿me entiendes? Como que sí me puede llevar al ocio, porque me puedo quedar eso distraída haciendo un montón de cosas que disfruto, lo que sea, pero también muchas veces me ayuda a sentar mis pensamientos, a silenciar mi cabeza y a tomar un camino determinado en vez de estar... Y pasa, me pasó también. Y lastimosamente, ahí viene otro tema muy importante, el tema de por qué deberíamos legalizarlo y regularizarlo también. Porque eso también está muy ligado a los cannabinoides que nosotros estamos consumiendo en nuestra planta. Por ejemplo, lo que está disponible y lo que está disponible y lo que no. Entonces, ¿qué sucede en un estado ilegal? Muchas veces cuando nosotros queremos aprender a consumir o estamos empezando en el tema del cannabis y todo, compramos la famosa cripa, que es de las peores marihuanas que pueden encontrar en el mercado y es la más barata porque es la que viene del narcotráfico. ¿Ya? Y consumir una cripa o consumir algo que realmente no sabes de dónde viene es jugar a la ruleta rusa, porque tienes esta opción de que, digamos, ok, este es una weed que tiene cannabinoides que me van a ayudar a sentir placer, me van a poner energético, me van a ayudar a concentrarme, o puedo encontrar la que tiene los cannabinoides que dominan, en los cuales voy a pasar dormido, voy a pasar con tal vez... O me va a dar jaqueca. O cosas así, cuando el THC es demasiado fuerte. O con un mal cannabis, o sea, lo que mucha gente le pasa con la creepy, y por eso mucha gente después termina odiando, no volviendo a consumir, teniendo una pésima experiencia, es porque le dio blancazo, le dio paranoia, le dio dolor de cabeza, le dio vómito, porque no era un cannabis de buena calidad. Vemos otras personas que somos resistentes a muchos tipos de calidades de cannabis y no tenemos ese problema, pero no es recomendable bajo ninguna circunstancia fumar esas calidades, ¿no? Y a lo que yo me iba es que, por ejemplo, cuando uno va a estos países donde está legalizado ya más avanzado el tema y todo, Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos no es que está 100% legalizado, solo por estados, ya están en ese camino, en esas vías, pero cuando va uno tipo Miami, estos lugares donde ya puedes encontrar en las tienditas de venta libre y todo, ustedes van a ver opciones, y es de las cosas más maravillosas, porque ustedes ven, dicen,
Tienes tu flor aquí que te va a ayudar a abrir el apetito, tienes la que te va a ayudar a dar más energía, esta te va a dar un bajón de sueño, si tienes problemas para dormir, esta te sirve, esta te va a ayudar. Entonces tienes esa oportunidad de opciones, de seleccionar, y tú ya conociéndote y diciendo, ok, yo quiero estar ahorita volado, yo quiero algo que me ayude a concentrarme, no, yo quiero algo que me ayude a dormir, no es algo que tenemos aquí. Entonces no es tema de coger y, es que te causa estos efectos, prohibámoslo, o que siga siendo ilegal, sino más bien todo lo contrario. Por esto mismo damos las charlas, porque la gente necesita aprender, porque también necesitamos como Estado, como país, responsabilizarnos para nuestros consumidores, para las personas que van a querer comprar esto, para que el cannabis incluso sea tomado ya más desde el punto de vista como una ayuda, como necesito esto, porque así como cuando uno va ahorita a la farmacia y ves los dulces esos de energía, los dulces de sueño, los dulces de este otro, que ahora hay de todo, básicamente lo mismo, tener opciones que me puedan ayudar a mí como persona, a calmar mi ansiedad, a calmar mi insomnio, etcétera, etcétera. Entonces, esta más bien es una de las razones por las cuales deberíamos seguir empujando la legalización, y deberíamos también, ustedes que forman parte de estas charlas, cuando vayan y vean gente que están en estas, decir, oye, yo estuve en las charlas del Josu y de la Ana y me dijeron que no deberías hacer esto, o que deberías hacer esto. ¿Ya? Bueno, pero ojo, y ahí te voy a contradecir un poquito. Yo sí no la regulación y la legalización, porque una cosa que yo también vi en California, que es donde vivió mi hermana estos 15 años y que al principio solo teníamos acceso a este CBD y después se hizo legal en 2016, me parece, el consumo recreativo. Claro, tú vas al dispensario y es Disney, pero hay miles de tasas de regulación. El impuesto al recreativo es del 30%. Cada county, que son este tipo de administraciones zonales que tienen y que rigen a la ciudad, tenía su propio sistema de leyes. Entonces había uno que decía no puede estar cerca de escuelas, otro decía no puede estar cerca de universidades, tu dispensario. Otros decían en esta zona el recreativo tiene un impuesto aparte del que ya te pone el estado de California, otro impuesto más porque estás cerca de no sé qué. Entonces primero hay una sobreregulación que la termina pagando el consumidor porque solo le siguen subiendo el precio del cannabis. Por otro lado, para que haya este nivel de hipercapitalismo donde puedes encontrar absolutamente todo tipo de productos, hay muchísima contaminación. En California el consumo de cannabis legal ha generado una contaminación brutal en containers de flores de cannabis, en restos de vaporizadores, en baterías, en todo tipo de insumos, de pipas, de cosas desechables, pero de plástico hasta decir basta. Y por otro lado, cuando este mercado no está viendo por los consumidores medicinales y por las minorías que han sido victimizadas en este proceso, como la gente negra y la gente mexicana, primordialmente la gente café, por así decirlo, que no son African Americans, pero que... Revisen nuestra primera charla para eso, por si acaso. Esta gente ha sido victimizada y no está siendo tomada en cuenta en el proceso de legalización. Eso para mí es importante saber que hay esos riesgos con la regulación, que hay esos riesgos con la legalización, que no todo es color de rosa, porque en el momento, o sea, tenemos que pensar que el capitalismo todo daña. Sí, entonces por eso ahora, como en la tercera y cuarta ola del feminismo, tenemos estos, lo que te decía, ¿no? Los tote bags que dicen girl boss, y ya entonces soy feminista porque mi mochila dice girl boss. Y todo el poder que hay detrás de ese discurso, de dónde salió, de las comunidades que lo utilizan y por qué lo utilizaban, y todo se capitaliza y es como echarle agua al café, ¿no? Como ya te tomas ahí una cosa, un té de café, en vez de the real thing, ¿no? Como lo de verdad. Entonces yo me refiero ahí al feminismo de Instagram, al cannabismo de Instagram, ¿me entiendes? Entonces yo por eso también con las mujeres canábicas, a mí siempre me gusta pensar en qué tipo de activismo quiero fomentar, ¿no? Y siempre, por ejemplo, cuando pienso en mujeres canábicas, por ejemplo, pienso en Liz de Mayo,
que es una líder, que está metida en el clúster, que está hablando con los licenciatarios, tratando de organizarlos, generando eventos científicos donde viene gente durísima, viene ahora a Canamérica, y gente, por ejemplo, como Nina Tapia, que pasó de desarrollar productos, ahora también estar en la mesa y estar como todo el tiempo jodiendo, porque claro, su empresa quiere sacar tantos productos adelante que la tienen a ella al frente de negociaciones con el gobierno para un montón de cosas con el AXA. Entonces, ese tipo de activismo está ahí calladito, silencioso, no están con fotos de porro, como selfies de porro en el Instagram. Ese es el feminismo que a mí, y el activismo que a mí me gusta, ¿no? Como pensar en estas personas que están haciendo un trabajo constante, muy consciente y honesto, sin querer pretender, sin pretender ser otra cosa. Y creo que es importante como también pensar en eso cuando pensamos en regulación y en legalización de cannabis, ¿no? Como cómo queremos ver esa industria, cómo nosotros vamos a aportar a que cuando sea legal todo el mercado también tengan oportunidades las personas que han sido victimizadas por esto, los growers, que aquí tenemos el vivo ejemplo de un amigo muy querido que le hicieron una historia asquerosa con los medios en alianza con la policía y el gobierno, porque sirve esta narrativa de decir agarramos un narcotraficante cuando era un cultivador con 9 plantas, pero allá llegó las cámaras y botaron la puerta, y, ¿me entiendes? Ya había una planificación de la narrativa que se utiliza para criminalizar a la gente, para darle más plata a la policía, ¿sí me entiendes? Es todo un círculo que tenemos que como empezar a cuestionarlo desde ahí, para estos activismos y para el proceso de legalización. Bueno, palabras fuertes. Pero es verdad, yo había escuchado la historia de un chico de Ambato que le acusaron en el comercio. ¿Qué está mi chico de Ambato, ve? ¿Tú fuiste el de las 20 plantas? Él no es de Ambato. No, él fue el de las 9 plantas, pero viste que salió el chocolimón. Yo vi, no estoy seguro, pero ya había visto uno de 20 plantas y que le pusieron como el mega narcotráfico y como que si hubiera sido la más grande redada de la historia por 20 plantas. Hace años yo me hubiera creído. Ya conociendo y decía, yo tengo más plantas que eso. Yo tengo el triple de plantas que eso y no he pasado por esos problemas ni quisiera, ¿no? Pero bueno, a ver, ya para concluir, ¿te acuerdas lo que hicimos la semana pasada? Al final, a ver, no, estoy tomando como con el tema que tenemos ahora, cannabis sin placer. Quiero que me cuentes cómo ha sido tu experiencia, la más placentera bajo los efectos del cannabis, que te hizo llegar a todo esto, ¿no? Ya, a ver, mi experiencia más placentera con cannabis fue definitivamente cocinando. O sea, fue una cosa así como, fue de mis primeros porros así sola, y me fumé bastante, más de lo que había fumado como en mis primeras veces, ¿no? Como fumé bastante más. Y hice 1000 crepes. Hice tantos crepes que tuve que llevar al día siguiente a la oficina y ofrecerles a todos mis compañeros, porque hice demasiados crepes. Y claro, me acuerdo, o sea, que me comí 1000 y había todavía un montón porque estaba emocionada y había hecho. Y me acuerdo clarito el disco que estaba escuchando cuando estaba cocinando esto, que era un disco de Robbie Draco Rosa que me gusta mucho, que se llama Vagabundo, si no estoy mal, o está ese tema ahí. Pero bueno, nada, como una experiencia muy intensa y muy bonita de relacionarme con la comida, y fue esta cuestión como también eso, ¿no? Como la relación con la música y la comida fue muy importante para mí en ese momento, de decir como, claro, cocinar es como componer una canción. Empiezas o sea, dependiendo del compositor, empezará por la base rítmica o por la letra, pero es esta base de fondo por donde empiezas, y empiezas a construir desde ahí, le vas añadiendo los ingredientes y le vas poniendo la guitarra, el bajo, la voz, y después mezclas y cocinas y masterizas y sale la torta. O sea, es como
para mí fue muy, muy lindo esa experiencia para mí. Esa fue mi experiencia más placentera con cannabis. De hecho, cuando estoy fumado, en pandemia sobre todo, tuve estos días, ¿no? Por pandemia mismo, en los que yo me hacía cargo de la comida y sí, sentía que estaba creando una obra de arte. No sé si era netamente por el efecto de la cocina o porque cocino muy rico, pero efectivamente me sentía como un artista, como que estás creando algo. Estás creando, y de verdad, eso es lo más lindo también, como sentirte que tienes esa capacidad creativa. Originalmente, ustedes me conocían antes, yo era como un cerebro cuadrado, empresario, todo pensando en números, etcétera, etcétera. Pero sí siento que en muchos sentidos el canal me volvió más apasionado hacia muchas cosas. Me volvió más espiritual, de hecho, sí, me volvió mucho más espiritual. Yo no era así para nada antes. Entonces, sí te cambia, sí te ayuda a abrir tu mente, te da nuevas perspectivas. Es bonito. De hecho, el tema del día de hoy era un tema de coyuntura con el Día del Amor y la Amistad. No topamos mucho ese tema. Acá la señorita tampoco quería topar mucho ese tema. Pero bueno, ya que se viene la fecha, eso sí, les invito a los que tengan sus parejas, los que quieran aprovechar la fecha, vayan, cómprense un porrito. Obviamente averigüen, no compren cualquier cosa. Hay gente que ya está dedicada, así sea de manera ilegal, pues está dedicada a crear productos de calidad, la famosa marihuana orgánica. Vale la pena, es más cara, pero vale el pago. Busquen lubricantes, busquen productos, aprovechen para experimentar esa parte del placer sexual, por un lado, ya que se viene la fecha, ¿no? Pero también, como mencionamos, el arte de comer, el arte de hacer bastantes cosas que uno no disfruta. Y si no tienen pareja, agárrense, el autoamor. Ámense a ustedes mismos. También se siente rico. O a un amigo, una amiga, su mamá, no. El día y la fecha no importa, todos los días son el día del amor y la amistad, todos los días podemos ejercer el amor a nosotros mismos y hacia los demás, que eso es como de las enseñanzas más importantes de la planta. El amor que es como un ejercicio, el amor como un ejercicio de cuidado y el consumo de cannabis como un ejercicio de amor y de cuidado a uno mismo. Para mí es muy importante que entendamos también eso, ¿no? Como todo bien con el Día del Amor y la Amistad y con estas fechas capitalistas que nos ayudan a vender basura y picadillo y flores y maricadas, porque la gente tiene que vivir de algo en este mundo vendiendo globitos de aluminio que se quedan 200 años en el planeta, pero podemos sí aprovechar que todos los días son un día como para ejercer ese amor y ese amor por nosotros y ese amor por los demás, y que no solo es ese día, sino todos los días que podemos comprarnos un porrito y querernos un poquito más. Y hacer el amor con el porrito. Ajá. Bueno, chicos, Ana Cris, muchísimas gracias por participar. De hecho, siempre tenemos esta tradición de traerle un regalito a nuestro invitado. Te dejo aquí uno de nuestros aceites y un chapstick de CBD. Es increíble. Nos avisas cómo te va. Y gracias a ustedes también por participar, por venir aquí. Yo sé que es difícil estar 1 hora y media sentado escuchándole a dos huevones hablando de drogas, pero... Un huevón, habla por ti mismo. Un huevón nomás. Pero en serio, muchísimas gracias por participar, por escuchar. Espero que les haya gustado la charla. Como les dije, tenemos otras charlas más y tenemos muchas por venir. De hecho, la chica que mencionaste, Liz, está para nuestra siguiente charla, para más o menos la época del Día de la Mujer, justamente porque, como dice Ana Cris, es una rockstar. Liz es una rockstar, es básicamente la CEO de la empresa más grande de cannabis que tiene ahorita el país, la empresa que básicamente realiza diplomados con la UDLA, una de las. No, sí, una de las. Una de las. Sí, pero es una de las reinas del cannabis de este país. O sea, ellos tienen diplomados con la UDLA, dan diplomados certificados con la UDLA, diplomados de especialidades, yo participo en uno de ellos, y aparte de eso, ella es básicamente la que se encargó de traer a Canamérica aquí al país. Es un evento que se celebra a nivel América en general, y el más grande va a ser aquí en la UDLA en esta semana, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, igual están invitados a comprar las entradas, vayan a ver, son temas, van a traer bastante gente interesante. Participen, infórmense de estas cosas, participen en nuestras charlas también si quieren, si les gustaron, o vayan a nuestro canal de YouTube, vayan y vean todo lo que tenemos incluso una receta de galletas canábicas, si es que quieren aprender a hacer. Entonces eso, muchachos, gracias por venir nuevamente, espero que les haya gustado y nos estaremos viendo en el siguiente.